El cambio climático ya está con nosotros, es un hecho de la causa, diría yo, y quienes niegan esta circunstancia o no saben o sencillamente mienten. Esa es una expresión que yo vierto aquí, que es una opinión que tengo del tema. Por eso es que a nosotros como sala de prensa, el tema de cambio climático, todo este tema nos interesa muchísimo ir conociéndolo. ¿Para qué? Para que usted en su casa también se entere de cómo avanza la ciencia en torno a determinar lo que está sucediendo en nuestro planeta, las eventuales consecuencias, en fin, y entender lo que ha pasado para el pasado también. Y ahí entra a tallar un proyecto Anillos, del cual tomamos conocimiento en sala de prensa hace un par de días, y por eso nos parece muy interesante conversar con la persona que les voy a presentar ahora. Él es Alfonso Fernández, ya está con nosotros. Él es el doctor Alfonso Fernández Rivera, el doctor en Geografía Física de la Universidad de Concepción. Él es académico del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Concepción. Don Alfonso, profesor, ¿cómo está? Gusto saludarle. Gracias por aceptar nuestro llamado. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. ¿Qué hizo el profesor Fernández que está con nosotros? Bueno, él está a cargo de un proyecto Anillo. Eh, voy a decir, profesor, me va corrigiendo de inmediato si me equivoco. El proyecto Anillo es una iniciativa, en este caso, que tenía como objetivo fundamental viajar, hacer una expedición a un glaciar, el famoso glaciar Soyipuyi. Yo no sé si la gente lo conocerá mucho, pero el glaciar Soyipuyi está en la novena región. Vamos a ver dónde está. Y la idea era obtener testigos de este glaciar. Cuando hablamos de testigos, hablamos en el fondo de una especie de tubo que se inserta en el glaciar y que baja este tubo, ¿no es cierto? Y que eso permite sacar un testigo del tiempo, un testigo de la historia de ese glaciar. ¿Por ahí va la cosa un poco, profesor? Sí, efectivamente, nuestro proyecto, dentro de sus objetivos está poder estudiar las condiciones pasadas, ¿no? en estos glaciares y en particular para esta expedición nos dedicamos a trabajar en el glaciar de Cráter de Soyipuyi, pero nuestra área de estudio incluye más o menos desde la cordillera de Rancagua hasta prácticamente el frente de Puerto Varas, digamos, hasta el Monte Tronador, que es aproximadamente los 41 grados sur. Son unas Perdón, se refiere al campo de acción, de ejecución del proyecto. del proyecto Milenio, digamos. No, Sí, no, esta expedición a glaciar Soyipuy sería como una patita, eso es lo que estoy entendiendo. exactamente. Nuestro interés es comprender como proyecto, y ya llevamos aproximadamente 10 años como hub de montaña aquí desde la Universidad de Concepción, entender un poco cómo cambia el clima en áreas de montaña, particularmente andinas, eh, porque son áreas muy importantes tanto para recursos hídricos, recursos culturales, recursos turísticos, y concentran muchos registros climáticos que nos permiten también poner en perspectiva el impacto del hombre a nivel regional y a nivel global. Entonces nuestro Sí, trabajo se enfocaba a mirar varios glaciares o varios centros con glaciares, ya. desde, como te decía, la cordillera Rancagua hasta la cordillera que está cerca de Puerto Varas, e incluyendo en la novena región en el Soyipu. Sí, mira, aquí está el glaciar Soyipuyi para que la gente se ubique. Ya sabemos que ellos están investigando desde Rancagua hacia el sur, pero aquí está el glaciar Soyipuyi. Vamos a hacer zoom para que la gente se haga una idea. Mira, está como de Temuco hacia la cordillera. Y ahí dice, está la Reserva Nacional Villarrica, y ahí está el glaciar. Usted me dice que está este glaciar dentro de un volcán, de la caja del volcán, ¿o no? Sí, es un glaciar bastante particular, la verdad. Es, el tipo de glaciar, nosotros desde la disciplina, digamos, se le llama, tal como lo pueden mirar en la foto, glaciar de cráter, porque en general son cuerpos de hielo que están constreñidos por el borde del cráter del volcán. Y la particularidad que tiene este sector, primero es que es un cráter muy grande, Ujú. bastante anómalo en general cuando hablamos de glaciares de cráter, perdón, tiene aproximadamente 4 kilómetros de diámetro. Y otra cosa interesante es que el tamaño que tiene y es probablemente uno de los glaciares de cráter en el planeta más cercanos
al polo, perdón, al Ecuador en el planeta, digamos, y con ese tamaño. Hay glaciares de volcanes, hay glaciares de cráter más cercanos al Ecuador, como por ejemplo el Antisana, el Cotopaxi en Ecuador, pero ninguno de este tamaño y particularmente en el clima donde se inserta. Vamos viendo un par de imágenes que nos hizo llegar los encargados de comunicaciones de este programa. Vamos a verlo desde el principio. Y aprovecho de mostrar las imágenes, qué hermosas imágenes, ¿eh? Para que nos cuente parte del equipo. Entiendo que es un equipo de la UDEC, pero también hay otras universidades. Sí, pues el equipo está liderado por nosotros desde la UDEC, con un par de investigadores, más estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales. Tenemos colegas de la Universidad del Desarrollo en Santiago, de la Universidad de la Frontera, y fundamentalmente es el equipo central, pero también hemos tenido colaboración con colegas de la Universidad Andrés Bello, en Viña del Mar, e incluso la Universidad Playa Ancha en Valparaíso. Y eso, digamos, ese es como el gran equipo. Somos aproximadamente 30 personas en el proyecto, con varios investigadores principales y varios postdocs y investigadores doctorales y otros de posgrado y pregrado. En esta imagen de la expedición que hicieron, yo creo que queda claramente establecido cuáles son las dificultades de trabajar. Yo no sé si es si por una cuestión de cronograma o por una cuestión climática, meteorológica, no sé por qué escogieron pleno invierno para ir a glaciar, pudiendo haber ido en verano, digamos. Bueno, ¿Eso es las coincidencia o hay las alguna razón ahí? imágenes son un poco engañadoras. La verdad que fuimos al final del verano. Y nos tocó un año que particularmente el primer semestre, entre marzo, digamos, particularmente entre marzo y junio, ha sido bastante lluvioso, que ha ido harta nieve en la zona. Ya. Nosotros llevábamos con esta idea de tratar de mirar en más detalle el Soyipuye junto con esta otra zona desde hace aproximadamente 5 años, y la planificación formal ya la empezamos hace 6 meses, y por condiciones meteorológicas, etcétera, fuimos al final del verano, que en realidad es, dependiendo de las condiciones, uno de los mejores momentos para hacer estudios en glaciares en Chile, porque es donde termina el año hidrológico. Entonces vemos como el final de un ciclo anual. En este año particularmente nos tocó que hubo nieve harto antes, nevó bastante. Entonces tuvimos que hacer harta excavación para poder llegar a la superficie de hielo, lo que estabas viendo ahí recién en la imagen. Tuvimos que Pero excavar, nieve, digamos. claro, nieve para llegar al hielo, que es efectivamente lo que queremos fundamentalmente extraer para observar, digamos, los cambios en la glaciología de la zona. Este glaciar, por lo que pude leer preparando esta entrevista, entiendo que es uno, no sé si está bien decir, de los más profundos o de los más altos, entiendo, cerca de 700 metros. ¿Por qué es importante ese tema? Yo lo deduje de inmediato, sin ser científico. Ahí, mira, ahí está el testigo, que es una maravilla, ¿no es cierto? Ese es el testigo que se sacó. Sí. Vamos a congelar ahí esa imagen, mientras tanto le hago la otra pregunta. Eh, es importante la profundidad del glaciar porque mientras más profundo uno pueda excavar en el glaciar o sacar un testigo más profundo, más en el tiempo retrocede en rigor. Por eso yo deduzco que es importante haber estado en este glaciar, ¿o no? Sí, exactamente. Y tiene otra particularidad, digamos. Efectivamente, nosotros, por la información anterior que conocíamos de las publicaciones en los 20 años atrás, la probabilidad de que este glaciar tenga aproximadamente 700 metros de espesor lo situaría uno de los más profundos de Sudamérica, fuera de la Patagonia, porque efectivamente los glaciares de Patagonia, norte y sur, en campos de hielo, probablemente son más profundos, pero en ambientes mediterráneos, donde no tenemos casi ningún registro de este tipo, sería probablemente el más profundo. Pero tiene otra particularidad interesante, y es que es un volcán. Sabemos que en Chile prácticamente ningún volcán es inactivo, pero la última erupción conocida, digamos, de aproximadamente el año 1240. Entonces eso nos sugiere que podría haber tenido suficiente tiempo como para acumular una cantidad importante de hielo en el tiempo y darnos un registro potencialmente largo desde el punto de vista del clima donde nos insertamos, que es muy cambiante. ¿Qué se puede leer con los testigos del glaciar? Porque usted lo que hacen es sacar
no sé cuánto lograron sacar primero, porque debe ser una maniobra súper dificultosa. Sí, en esta etapa lo que hicimos fue en dos diferentes expediciones, digamos, durante un periodo corto, tratamos de extraer un poco de nieve en superficie para el testigo y también aproximadamente 1 metro de hielo para poder testear algunas hipótesis, sobre todo en relación a la potencialidad real que tenga climáticamente el registro, con el objetivo de poder extraer en diferentes etapas también registros más largos, partir con algo un poco más largo, de ojalá 30, 40 metros, y para ojalá en algún tiempo, porque requiere otro tipo de logística, tratar de extraer un testigo que toque la roca y por lo tanto extraer lo que haya, digamos, de espesor, que es parte de las misiones también poder confirmar el espesor del glaciar en los próximos años, o sea, medir efectivamente con técnicas geofísicas cuánto sería el espesor concreto. Ya, voy a la pregunta. ¿Qué se puede leer? A ver, yo imagino, y siendo un poco coherente con la introducción que hice, el tema de cambio climático es una cuestión que está, que es de permanente preocupación, digamos. Si podemos saber, ¿qué podemos saber del pasado en relación a ese tema? Podemos saber, podemos medir temperatura, por ejemplo, de la Tierra, no sé, hace cuánto tiempo para atrás podemos con un glaciar. No sé si el concepto de los anillos del árbol es más o menos parecido. Cada anillo del árbol representa no sé cuántos años, cada centímetro de glaciar hacia abajo representa cuántos años, más o menos. Bueno, lo que se llaman proxies climáticos, registros climáticos también, tienen prácticamente todo el mismo principio. Los anillos de árboles, los testigos de corales, los testigos de hielo, tienen esta idea de irse acumulando en el tiempo y que las capas, digamos, los pequeños estratos que uno va mirando, uno les puede dar fechado, los puede dar un orden cronológico y extraer algunas propiedades para, con esas propiedades, conocer condiciones climáticas, hidrológicas, incluso ambientales. En el caso de un testigo de hielo, tiene una particularidad y es que como está en las zonas más altas de su región, es un efectivo registro de condiciones de atmósfera libre, o sea, donde no tenemos tanta influencia de la topografía. Y podemos, dependiendo de la técnica que se puede analizar, se pueden investigar varias cosas, desde, por ejemplo, hacer cronologías de erupciones volcánicas. Imagínate un glaciar como este, que es bastante plano y que está más o menos, sabemos que no tiene mucha actividad hace 1200 años, perfectamente podría registrar la caída de ceniza volcánica de otros centros volcánicos de la región en sus momentos de erupción y podríamos eso correlacionarlo en el tiempo y nos podría dar una idea de cuándo ocurrieron o cuánto fue la acumulación de hielo entre esos periodos. Podemos también analizar la química de ese polvo que queda dentro, pero también el mismo hielo podemos analizar el agua en sí, los isótopos del agua que tiene de esta agua congelada, o sea, saber, por ejemplo, si, voy a ponerlo de esta manera, si el agua era un poco más pesada o no, que el isótopo significa básicamente que parte de la molécula del agua, algún componente de la molécula del agua, tanto el oxígeno como el hidrógeno, pueden tener uno o dos neutrones más en su centro, en su núcleo, y eso le cambia el peso, y eso va a estar directamente asociado con la capacidad, por ejemplo, de precipitación. Una molécula de agua con un isótopo un poco más pesado va a tender a caer más rápido, por lo tanto nos indica mucho cómo se puede comportar la precipitación. Pero además estos cilindros de hielo, al irse densificando desde nieve a hielo, generan, producen o terminan teniendo, burbujas. Y esas burbujas de aire tienden a capturar las condiciones del aire, atmosféricas, digamos, la composición del aire que ocurrió cuando se solidificó. Y eso, si uno analiza ese aire, uno puede también mirar condiciones atmosféricas del pasado. Entre otras, por ejemplo, las temperaturas que se han hecho en otras partes del mundo. Entonces, es un registro bastante completo y eso es solo un par o una triada de posibles análisis. Hay otras cosas como la conductividad eléctrica, etcétera, que se pueden aplicar para determinar diferentes cosas. Incluso uno podría encontrar depósitos internamente, ¿cierto?, orgánicos. Y esos orgánicos también los podría analizar en ese contexto y dar una idea climática. Entonces, son registros que yo diría son muy poderosos para darnos una perspectiva climática y ambiental de amplias regiones, particularmente en esta donde tenemos prácticamente cero
registros a esa altura en el país. O sea, digamos, en zonas mediterráneas. Prácticamente sería el único, si es que, digamos, es lo que pensamos que es. Sí, sí, claro. Y seguramente eso se puede comparar con otros testigos de otros glaciares que ustedes puedan sacar y ahí se pueden hacer un montón de inferencias. Ahora, con lo que sacaron, ¿cuánto tiempo tienen para investigar, digamos? Porque esto no es una cuestión, porque yo le podría preguntar aquí, bueno, ¿cuáles son los resultados? Me va a decir, no, No, tranquilo, no, no, no. ¿cuánto tiempo se demora en obtener ya resultados en donde en donde uno como científico puede hacer algún tipo de afirmación, digamos? Mira, nosotros en este momento, bueno, los testigos, una vez traídos aquí a la Universidad de Concepción, los mantuvimos algunas semanas en congelamiento en un freezer que tenemos para estos testigos cortos, y después los llevamos a un laboratorio de nuestros colegas de la Universidad Andrés Bello, que él tiene la especialidad de analizar particularmente los isótopos de este tipo de análisis. Y ahí yo creo que vamos a tener probablemente algunos resultados preliminares en 6 meses para ver al menos la parte isotópica, o sea, saber un poco el tipo de agua, por llamarlo de alguna manera, que van a tener. Y eso nos va a dar señales de la potencialidad de este sector para hacer un análisis que es mucho más amplio, digamos, lo que llamamos multiproxy, porque la zona no solamente tiene el glaciar, tiene alrededor bosque. Y también podemos mirar, por ejemplo, los anillos de árboles y que, de acuerdo a lo que pensamos, podría haber una consistencia cronológica entre lo acumulado en el glaciar con lo que los bosques, particularmente los de Araucaria, pueden estar registrando. Más otros tipos hay otros registros que están asociados a glaciares también que nosotros pensamos que tienen alta potencialidad. Entonces pensamos que en los próximos 6 meses vamos a tener una idea clara de qué es lo que nos sugiere la zona y tratar de impulsar y continuar con un testigo más largo, con un siguiente análisis y después algo, ojalá, al estilo que se hace regularmente en otras partes del mundo, que es llegar al fondo. ¿Cuál es la siguiente etapa? Me la adelantó un poquito con lo que me acaba de decir, pero no sé si viene una expedición en el corto plazo a otro glaciar o al mismo glaciar, no lo sé. Nosotros seguimos trabajando en 4 zonas, o 5, como en esta. Regularmente nosotros trabajamos, tenemos harta información de los nevados de Chillán, llevamos trabajando varios años en el marco de este proyecto y otros en el monitoreo del nevado de Chillán, del glaciar Blanco, que es el que está un poco más al norte, que es el más grande, digamos, de la zona, que no se ve de las termas, sino que hay que salir por el otro lado. Y también ya hemos trabajado en la Sierra Nevada, que es una zona cercana al Soyipuy y al Lonquimay, donde hemos trabajado el tema paleoclimático, la parte antigua, el Monte Donador también, que tenemos algunos datos, y la idea nuestra es seguir consolidando la investigación que hemos realizado en esta zona. Como decía, ya llevamos aproximadamente 10 años analizando esta zona, que de hecho coloquialmente le llamamos como los Andes olvidados, porque es una de las zonas menos estudiadas de Chile, con una complejidad muy interesante, con glaciares con volcanes únicos en el mundo, más los bosques, más el agua, etcétera, el agua de los ríos. Entonces hay mucho por investigar y hay muchas preguntas que básicamente aparecen cuando uno empieza a trabajar en esto. Alfonso Fernández, director del proyecto, este proyecto Anillo que está analizando los glaciales. Él es doctor en geografía física. Conversó con nosotros aquí en sala de prensa. Felicitarlo, doctor, felicitarlo, profesor, a través suyo, a través también a todo el equipo que ha estado participando de esta expedición. Seguiremos en contacto porque evidentemente el asunto nos interesa y muchísimo, y sobre todo para que la gente entienda lo que está pasando. Y vuelvo a mi reflexión inicial. Hay muchos que niegan eh, por sí y ante sí el tema del cambio climático. Y esa es una opinión personal, esto está con nosotros ya y se nota todos los días. Así que, don Alfonso, muchas gracias por estar aquí con nosotros en sala de prensa. Felicidades por la iniciativa. Muchas gracias por la entrevista. Que esté muy bien, chao. Igualmente. Muy bien, ahí estaba Alfonso Fernández, director de este proyecto, conversando con sala de prensa, un tema interesantísimo sobre cambio climático, sobre una expedición científica. Se la mostramos aquí en nuestro medio de comunicación. Que esté muy bien, no olvide suscribirse y hacerse miembro de nuestro canal de YouTube. También puede colaborar en saladeprensa.cl/colabora. Que esté muy bien, nos vemos en una próxima entrevista. Adiós, chao.